Hola amigos, vamos a estudiar hoy el Salmo 93. Así que voy a empezar con una pequeña oración. Padre, papá, muchas gracias porque está aquí tu Espíritu Santo y nos permites compartir este momento tan importante que es estudiar tu palabra. Acompáñanos, acompaña a la persona que esté escuchando esto. Bendícele, llénale con tu Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que no hay ningún accidente, por alguna razón se encontró este video. Y yo te pido que lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estoy muy contento. Estoy aprendiendo a hacer estos videos de otra manera, un poco distinta. Así que vamos directo a leer el Salmo y luego vamos viendo cómo vamos descubriendo. Este Salmo no tiene título, tampoco viene el nombre de un autor y va así directamente. El Señor es rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Pues parece un salmo muy corto porque tiene 5 versos nada más, pero creo que es bastante sustancioso. Empieza con un axioma que es una declaración como cuando estás planteando en las matemáticas un problema y que dices, inciso A, esta declaración, inciso B, esta declaración, y con esas premisas, digamos, que se usan así, entonces se establece como el modelo de lo que se va a hablar, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que hace el salmista o la salmista, podría ser mujer. Dice, el Señor es rey. O sea, es algo que te debe quedar claro. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Pues es Jesucristo, ¿verdad? Que después de que fue traicionado por los judíos, luego entregado en las manos de los romanos, luego fue crucificado en la cruz del Calvario y después o sea, murió sin que le rompiera ningún hueso y luego, antes de que se pusiera el día, llevaron su cuerpo a una tumba de un hombre rico, como dice la escritura, que eso iba a pasar. Isaías dice que en la tumba de un hombre rico estaría el varón de dolores que leemos, me parece que es Isaías 55. Y luego, después del tercer día, conforme a la señal de Jonás, Cristo se levanta de entre los muertos con poder y autoridad, desafiando el decreto que había establecido el gobierno romano sobre él de la sentencia de muerte. Esto que ocurrió, después durante 7 semanas se le apareció a sus discípulos, comiendo con ellos y explicándoles cómo en Cristo se había cumplido todo esto de la ley, los salmos y los profetas, incluyendo este salmo. Este salmo también está seguramente dentro de lo que Jesús les explicó que se había cumplido en él. Y ahorita se los voy a enseñar por qué. Pero básicamente este hecho, pues sorprendió a sus discípulos que primero se habían ido corriendo, ¿verdad? Habían huido. Y mucha gente, también esto es interesante platicarlo porque hay mucha gente que alguna vez se bautiza, acepta a Cristo como su Señor y Salvador y luego sale corriendo, ¿verdad? Hacia el mundo, hacia el pecado. Y entonces ya no se quieren volver a acercar a Dios porque piensan que su pecado es más grande que la soberanía de Dios. Y esto creo que es justo lo que es pertinente decir, o sea, el Señor es rey incluso sobre tu vida, incluso aunque te hayas ido al mundo corriendo, incluso aunque tu vida haya estado en el pecado, tú crees que no tienes forma de que Dios te perdone las cosas como si Dios no perdonara la traición, pero Dios también perdona la traición. Todas las personas que genuinamente se acercan a Cristo, Él tiene todavía el perdón extendido mientras estés vivo o mientras estés viva. Dios tiene un lugar para ti en su familia, entonces tú puedes regresar. Eso le estaba platicando hoy con mi tío, me estaba platicando de las cosas que él había hecho después de que se había bautizado más o menos a los 32 años, ya es un hombre mayor. Y entonces yo le decía, pero bueno, todas esas cosas, pues todos fallamos, ¿verdad? Todos nos equivocamos, toda la gente cristiana, no creas que probablemente tengas entre tus conocidos a alguien que practica el cristianismo,
y que a lo mejor es un poquito dogmático o duro, pero no significa que todos pensemos igual que esa persona, ¿sí? Y lo más importante no es lo que tú y yo pensemos, sino lo que Él cree. O sea, lo más importante es lo que Él opina de tu vida. Y por el momento, lo que sabemos que nos dice la palabra es que Él es rey. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Él es rey y se viste de majestad. ¿Cómo sería vestirse de majestad? No sé, en el mundo moderno, pues es comprar un carro de lujo, es estar en una casa grandota o en un palacio, ¿verdad? Y tener un montón de sirvientes. Pero la majestad de Dios no tiene nada que ver con esas exhibiciones, sino con su santidad. La majestad de Dios tiene que ver con su pureza. Por eso en las imágenes que nos explica Juan del cielo, dice las vestiduras blancas, ¿verdad? No es que todos vamos a tener ropa que sea igualita, ¿no? Como que Dios si Dios fuera comunista, no, nada de eso, sino que Él está diciendo va a haber una pureza sin pecado, sin mancha, ¿verdad? ¿Qué cosas nos esperan allá? Pues todavía no las podríamos comprender con la manera en la que pensamos aquí. Pero sí podemos confiar en este ser que está mucho más allá de nuestro entendimiento y en ese tipo de axiomas que nos dicen, Él es rey, incluso sobre estas cosas que vemos que son, pues, mmm, susceptibles de ser redimidas por Cristo, porque se encuentran bajo esta maldad del pecado a la que está sometido este mundo, ¿no? Pero no significa que Dios lo haya hecho mal. Entonces vamos al verso 2. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. Entonces, habíamos dicho que su majestad es su pureza, que esa es como un resplandor que a lo que nada en lo que tiene pecado puede estar acercarse. Y dice, está armado con fuerza. Cuando usamos este término de fuerza, significa que Dios puede incidir en la naturaleza, ¿no? La majestad de Dios puede ser incluso esta humildad que acabamos de reflexionar en estos tiempos, de que Dios se encarnó en un ser humano como Cristo. Entonces, ese movimiento pues es escandaloso para muchos, ¿verdad? ¿Cómo es que un Dios tan majestuoso, parte de su majestad sea la humildad de encarnarse en un humano y luego en un humano humilde, ¿verdad? O sea, porque Cristo pues no era soberbio. Cristo, cuando tú estudias los evangelios te vas a dar cuenta que siempre era muy sencillo y justo parte de lo que uno de sus deportes favoritos era humillar a los soberbios, a los que eran altivos de corazón y se creían mejores que los demás. Pues les costaba trabajo entender a Cristo porque normalmente el soberbio mira a todos hacia abajo, ¿verdad? Y Cristo está por encima de todos y aún así Él se hace uno como nosotros. En las narrativas estas de Navidad, eh, Cristo en realidad nació en el Yom Kippur de septiembre, 6 meses antes de la muerte de Herodes, en el 4 antes de nuestra era, y luego él tuvo una vida sin pecado, que eso también habla de su humildad, que no era algo que nos restregaba en la cara, ¿no? Que decir yo soy perfecto y tú no eres perfecto, sino él simplemente se dedicó a vivir esta vida sin pecado para luego entregarse a sí mismo por nosotros. Nadie le quitó la vida, sino que él mismo la entregó, sabiendo que él había venido a sufrir el martirio en la cruz, pero para que tú y yo podamos tener acceso directo al lugar celestial, al santuario, donde él ahora es sumo sacerdote. Y esa es parte de la majestad de Dios. Y cuando dice está armado con fuerza, pues ese es este tipo de fuerza. Mucha gente que estaba esperando al Mesías, pues estaba esperando un líder religioso que pudiera tener a todos sometidos al imperio romano, y por eso cuando vinieron y lo vieron no pudieron entender a lo que él venía, que era salvarnos a toda la humanidad. Y es parte de esta fuerza, ¿no? O sea, Dios no es un ser distante de la galaxia o del mundo, sino que Él lo creó y nos ama y participa de la manera desde lo sobrenatural hasta en lo natural para salvarnos. Y es parte de lo que decimos aquí en dice, el mundo permanece firme y no puede ser sacudido. O sea, nada de lo que nosotros hagamos va a alterar las formas en la que Dios creó las cosas. O sea, y luego dice, tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. O sea, desde antes de que Dios creara los cielos y la tierra, su trono, Él ya es el rey sobre todas las cosas. Vean cómo dice, tú mismo existes desde el pasado eterno. Si leemos Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y luego también en Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estamos hablando desde el principio de todos los tiempos, desde antes de que exista cualquier ser humano que tuviera memoria, Dios ya es soberano sobre todas las cosas. Por eso usamos el término yo soy el que yo soy, y para los judíos ni siquiera se podía decir eso, pero todo el mundo entendía que este ser pues es quien es y de él se sostienen todas las cosas. Por eso es un verbo, ¿no? Yo soy el que yo soy. Es Cristo mismo que se hizo hombre y que habitó entre nosotros y luego que ya gobierna como rey, rey sobre todas las cosas, como Señor. Vean las aguas crecieron, oh Señor, los diluvios han rugido como truenos, las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Yo creo que cuando estaba viendo estas cosas el salmista, pues quizás estaba frente al mar Mediterráneo, viendo olas, ¿verdad?, destructivas en alguna noche, y se quedó pensando si yo estuviera cerca de esa ola, o quizás él tuvo que sufrir una inundación o alguna tormenta, y se dio cuenta que cuando se fue la tormenta, de todas maneras seguía ahí Dios como soberano sobre todas las cosas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Y este salmo lo quiero conectar justo con estos versos que leemos en Marcos capítulo 8 versos 23 al 27. Lo voy a leer rápidamente. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es parte de o sea, cuando leemos el Salmo, dice, el Señor quien está en lo alto es más poderoso que estos. O sea, el Señor, incluso aquí dormido, Él está demostrando que está en lo alto porque esas circunstancias no lo preocupan, no lo afectan. Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Como, ¿por qué, no saben con quién vienen? ¿Que no saben con quién están? Y entonces dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues este hombre es precisamente de quien le está hablando el Salmo, es el Señor hecho hombre. Y eso es lo que es más aterrorizante, ¿no? Que uno pensaría que está hablando de un Dios distante que controla todas las cosas con su fuerza, y ahora estamos viendo que es un Dios humilde que se fue en una barca con sus alumnos y los acompaña. Entonces, igual puede ser en tu vida que puedes estar atravesando tantas dificultades, tantas cosas que estamos viendo que pasan, guerras, terremotos, hambres, violencia, y, o sea, puedes estar viviendo en esta ciudad donde las cosas son inciertas, pero tú puedes confiar en que Dios es más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos. A veces en el tema de las profecías, los mares, a veces los teólogos han interpretado que se refiere a pueblos, ¿verdad? O a las naciones que murmuran y que dicen cosas en contra de Dios, o podría ser un mar de información con desinformación, ¿verdad? Que nos abruma, y nosotros podemos decir, el Señor es más poderoso que cualquier estruendo de cualquier mar enfurecido. Él es más potente que las rompientes olas, porque Él está vestido de fuerza, recordemos. O sea, dice el Salmo, Él es rey y Él participa dentro de la naturaleza con su poder sobrenatural. El Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Y luego aquí dice en el verso 5, tus leyes soberanas, cuando vamos al original, dice tus testimonios. Lo podemos leer. A ver, voy, espérense. En el verso 5 dice, tus testimonios, ¿sí? Están llenos o exceden por mucho, han sido confirmados de manera excelente o excedente, o con grandeza, o sea, de manera excedente tus testimonios son confirmados, ¿no? En algunas partes, pues Jesús, cuando hace declaraciones como yo soy la luz de este mundo, le dice, tu testimonio no es válido porque estás hablando de ti mismo, y Jesús dice, es válido porque yo doy testigo de lo que estoy diciendo en mi Padre también, ¿no? Y en otras partes dice, si no me creen a mí, créanme a las obras que estoy haciendo, pues porque los testimonios de Jesús, Él es Dios, entonces todas las cosas que diga son firmes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de algún ateo, mis favoritos, mi campamento favorito de humanos, que son los ateos que
Que pues no puedes creer en nada de lo que ellos digan porque para ellos todo es subjetivo, ¿verdad? Todo depende de la opinión de cada quien y depende de... Porque se quieren salir con la suya de la moralidad, ¿verdad? No quisieran tener un juez que que los ponga bajo cintura, ¿verdad? Entonces pueden decirte mentiras y luego desdecirse porque pues no le rinden cuentas a nadie. Pero en el caso de Dios, como Dios es firme y sólido, su testimonio es válido, pues entonces Él no miente. Todo lo que nos diga será verdad. Por eso cuando en Apocalipsis vemos, dice, y vi en un caballo blanco que venía cabalgando con los ejércitos celestiales y dice, en su muslo decía fiel y verdadero. Lo único fiel y verdadero que tenemos en este mundo es Cristo. Y Cristo es este Señor del que habla el Salmo. Por eso dice, tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Entonces yo, en realidad con este Salmo también quiero invitarte a que reflexiones si estás en un momento quizás perdido o extraviado, te encontraste este video por accidente, pues no creas que es accidente. Creo que Cristo quiere acercarse a tu vida y quiere invitarte a que formes parte del reino de los cielos, que es el que se ha acercado desde que llegó Cristo. Y todos los que vivimos después de la llegada de Cristo, pues nuestra tarea es invitar a toda la gente a unirse al reino del cielo, que es el del Señor, ¿no? Que es santo por siempre y para siempre, no por tus obras. Tú no puedes hacer nada que sea un sacrificio para agradar a Dios porque el sacrificio ya lo hizo Cristo por ti y por mí. Y si tú aceptas esta invitación, puedes entrar al lugar santísimo que está en el cielo porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, quizás te pueda sonar como locura, es algo que tienes que creer por fe, ¿verdad? No por, aunque te dé todas las explicaciones históricas de la resurrección de Cristo, pues hay gente bien cabezona que no entiende nada, pues por más que le expliques fechas, testimonios, que sea lógico, pues es algo que Cristo mismo decía, ustedes no vienen conmigo porque entendieran las señales milagrosas, sino por el pan que les di. O sea, a veces tu mente cabezona no va a poder entender cómo es que Dios hace las cosas, pero es suficiente con que entiendas que Cristo se acercó a ti. Este video puede ser puede ser esta noche en la que tú puedes reconciliarte con Dios, acercarte al trono de de la gloria y de la misericordia. Bueno, ya me extendí mucho, espero que te haya gustado este video y hasta la próxima.